Somos el grupo número 5 y les vamos a presentar sobre los tipos de fluidos y nuestros experimentos. Mi grupo está conformado por Analia Carrillo, Amy Chicaiza y mi persona, Emily Mora. ¿Qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia que contiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, es decir, se deforma continuamente bajo la aplicación de una tensión tangencial y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y así adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor o líquido. Los fluidos líquidos adoptan la forma del recipiente en el que se encuentran, mientras que los gases carecen de forma y volumen, lo que hace que se expandan por todo el volumen disponible del recipiente que los contiene. Fluidos reales. Los fluidos reales son viscosos y compresibles. De su viscosidad depende la velocidad por la que fluirá por un conducto. Además, su viscosidad depende de la intensidad del fluido. Un fluido ideal es cuya viscosidad es cero, es incompresible y su flujo es laminar, es decir, fluye sin dificultad, de manera ordenada y sin hacer remolinos ni reflujos, además de que la velocidad de sus moléculas es constante. Ahora, es importante saber que los fluidos tienen propiedades. Aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define en el estado en que se encuentran son propiedades. Estas pueden ser la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad, elasticidad, tensión superficial, entre otras. Estas suelen depender de distintos factores. Por ejemplo, la presión ejercida en un fluido estático depende solamente de la profundidad del fluido, densidad y aceleración de la gravedad. La densidad, por otra parte, depende de la temperatura, por lo que al medir la densidad de una sustancia se debe considerar la temperatura a la cual se realiza la medición. En el caso de sustancias no homogéneas, lo que obtenemos al dividir la masa y el volumen es la densidad promedio. La viscosidad de un fluido se la llama coeficiente de viscosidad y depende también de la temperatura. En los líquidos, el coeficiente de viscosidad disminuye si la temperatura aumenta y en los gases aumenta al aumentar la temperatura. Hablemos ahora de un fluido newtoniano, llamados también fluidos típicos. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad varía solamente en respuesta a los cambios de temperatura o presión. A temperatura y presión constantes, la viscosidad de un fluido newtoniano es la constante de proporcionalidad, o la relación entre el esfuerzo cortante que se genera en el fluido para resistir al flujo y la velocidad de corte aplicada al fluido para inducir el flujo. La viscosidad es la misma para todas las velocidades de corte aplicadas al fluido. Además, un fluido newtoniano adapta la forma de su contenedor. Hablemos ahora de lo que es un plástico ideal. El fluido que se comporta como un sólido hasta que se excede un esfuerzo de deformación mínimo y exhibe subsecuentemente una relación lineal entre el esfuerzo y la relación de deformación se conoce como plástico ideal o también como Bingham. Un fluido o flujo comprensible. En la compresibilidad de un flujo será básicamente una medida en el cambio de la densidad, diciéndose así que los gases en general son muy compresibles y en cambio la mayoría de los líquidos tendrán una compresibilidad muy baja. En conclusión, podemos decir que un fluido es compresible si su volumen cambia cuando varía la presión. Por el contrario, el flujo o el fluido incompresible es cuando el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento. En esencia, las densidades de los líquidos serán constantes y el flujo de ellos será típicamente incompresible. En conclusión, podemos decir que los fluidos o el flujo incompresible son aquellos cuyo volumen no cambia al variar la presión. Analicemos ahora distintos fluidos newtonianos y no newtonianos y su diferencia. Empecemos con los fluidos newtonianos. Como podemos ver, aunque son distintos fluidos con distintas densidades, todos van a fluir de igual manera, sin la aplicación de ninguna fuerza. Ahora, veamos a los siguientes que son los no newtonianos. Como vemos, primero, para que comiencen a fluir tenemos que aplicar una fuerza y en el momento en el cual esta fuerza se deja de aplicar, deja de fluir. Ahora, para que sea más clara la diferencia, vamos a obtener dos fluidos no newtonianos que no están fluyendo ya que no se le está aplicando ninguna fuerza y vamos a ver cómo un fluido newtoniano sin aplicar ninguna fuerza
fluye. Para este experimento vamos a usar miel, agua, jabón líquido, alcohol y aceite. Comenzamos poniendo primero el aceite, que tiene una densidad de 920 kilogramos sobre metro cúbico, seguido del jabón, con su densidad que es 1.2 gramos sobre mililitro, respectivamente. Aquí en esta parte añadimos el jabón y vemos que como el aceite tiene propiedades hidrofóbicas, no se mezcla con el mismo. Procedimos a añadir agua. En este paso le pusimos colorante al agua para que logre diferenciarse del aceite y del jabón. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la cual la densidad del agua es mucho mayor a la del aceite. Procedemos a poner lo que es el alcohol con una densidad de 789 kilogramos sobre metro cúbico. Como podemos ver, el alcohol es menos denso que el aceite, por lo cual va a quedar encima del mismo, ya que las moléculas de alcohol en su mayoría se componen de átomos de carbono e hidrógeno, de modo que se parecen al aceite. Procedemos a poner la miel, que tiene una densidad que oscila entre los 1402 gramos sobre mililitro hasta los 1413 gramos sobre mililitro a temperatura estándar. La densidad de la miel es mucho mayor a la de todas nuestras sustancias, por lo cual se va a dirigir hacia abajo. Y finalmente este es nuestro resultado. Con respecto al experimento del reloj líquido, este únicamente funciona si es que el agua se encuentra en la parte superior, debido a que la densidad del agua es mayor a la del aceite. Sabemos que si nosotros colocamos aceite y agua en un vaso, el aceite tiende a subir y el agua se queda en la parte de abajo. Y a pesar de que ocupan el mismo volumen, el agua pesa más que el aceite y es por eso que las gotas bajan. Además, podemos ver que las gotas de agua bajan con una mayor lentitud, debido a que el aceite es más viscoso que el agua y le cuesta más atravesar todo ese volumen de aceite. Analicemos ahora este fluido no newtoniano. ¿Por qué decimos que es un fluido no newtoniano? Porque si es que no se le aplica una fuerza, no fluye. Al contrario de este fluido que sí es newtoniano, sin aplicación de ninguna fuerza va a fluir. Ahora, si es que a este le aplicamos una fuerza, vamos a ver cómo poco a poco va a comenzar a fluir, pero una vez que la fuerza se detenga, va a dejar de fluir igual. Ejerzamos ahora una fuerza cortante sobre nuestro fluido. Si mantenemos una fuerza constante durante un periodo de tiempo, vamos a ver que la viscosidad de nuestro fluido va a cambiar, como estamos viendo en este momento. En este momento vemos que la viscosidad es menor y ahora la vamos a comparar con el fluido sin la fuerza de corte. Exactamente, la viscosidad es totalmente diferente. Para esta parte vamos a necesitar 2 vasos de yogur, uno que va a ser nuestro blanco y otro que va a ser nuestra muestra, y una bandeja y una batidora. Con ayuda de nuestra batidora vamos a aplicar el esfuerzo cortante a nuestra muestra. Una explicación de nuestros fluidos tisotrópicos son que se caracterizan por un cambio de su estructura interna al aplicar el esfuerzo. Esto produce la rotura de largas cadenas que forman sus moléculas. Dichos fluidos, una vez aplicado un estado de sillazamiento, esfuerzo cortante en otras palabras, solo puede recuperar su viscosidad inicial tras un tiempo de reposo. La viscosidad va disminuyendo al aplicar una fuerza y acto seguido vuelve a aumentar al cesar o acabar dicha fuerza debido a la reconstrucción de sus estructuras y el retraso que se produce para adaptarse al cambio, aparece un fenómeno de histéresis. En esta parte vamos ya con nuestro blanco, estamos aplicando en la bandeja
y seguidamente aplicamos una cuchara de nuestra muestra que fue sometida a un esfuerzo cortante. Al compararlas podemos ver que nuestra muestra tiene más fluidez que nuestro blanco. Con esto comprobamos que añadir un esfuerzo cortante a un fluido tixotrópico, su viscosidad disminuirá. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Todo, amigos!